Hola, mi nombre es Laisa Montiel, soy alumna de la Universidad Iberoamericana del Paraguay en la carrera Comercio Internacional de la Facultad de Administración. El día de hoy voy a presentar lo que es el ensayo que había elaborado para la materia de comunicación oral, que se trata sobre el lenguaje. Hice un ensayo referente a lo que es el lenguaje, la lengua y el dialecto, tratando un poco de hacer diferencia en estos tres elementos, ya que muchas veces confundimos y pensamos que son un mismo elemento o tienen una misma definición. Sin embargo, hoy vamos a conocer que tienen diferencia una de otra y que son bastante trascendentes e importantes. Entendemos que el ser humano es un ser sociable y como ser sociable necesita transmitir, necesita comunicarse con los demás, propiamente del ser humano de hecho, porque el comunicarse, si bien vemos en las especies animales, por ejemplo, se da entre ellos no tienen esa comunicación verbal que nosotros poseemos, esa comunicación lingüística que solo tiene el ser humano. Si bien podemos entender ciertas posturas de los animales, como por ejemplo si tenés mascota vas a entender la de un animalito que quiere salir a pasear o que quiere que se le suelte o que quiere jugar, ciertas señales que te presenta que puedes entender y puedes adaptarla y puedes hacer caso a lo que está solicitando. Sin embargo, no tienen la capacidad lingüística que poseemos nosotros. Es por eso que como especie especialmente estructurada hemos formado un canal de comunicación para el cual poder transmitir los pensamientos que poseemos. Es ahí donde entran esas pequeñas diferencias entre lenguaje, lengua, dialecto, ya que el lenguaje se presenta en un plano abstracto, se presenta inicialmente en el pensamiento del ser humano. Este pensamiento cuando desea ser transmitido a otra persona, necesita un medio, necesita un canal. Y es ahí donde entra la lengua o idioma. Estas dos definiciones son una misma, son sinónimos. La lengua o idioma son una sola cosa, representan una sola cosa, que es la de ser medio de comunicación para transmitir ese primer pensamiento, ese lenguaje que estamos teniendo. Tiene una estructura finamente compuesta y universal para poder ser entendido en varios lugares. La lengua, por ejemplo, damos la lengua o idioma español. Todos los hispanohablantes la conocemos, la entendemos y podemos transmitirnos unos a otros nuestros pensamientos con la lengua española. Así tenemos otras lenguas en diferentes regiones como la lengua anglosajona, que es el idioma inglés y sus derivados. Pero hablando propiamente de la lengua hispana, ya que nos corresponde por ser paraguayos, por pertenecer a una región latina, hablando justamente sobre los hispanohablantes en la región de América, sobre todo América del Sur, América Central, América del Sur, que sabemos fueron conquistados por españoles. Es por eso que la mayoría hablamos la lengua española, pero a diferencia incluso de los conquistadores que tenían un acento diferente al que nosotros hoy poseemos, cada región, cada país de este continente tiene un acento diferente y esto se da gracias a la mezcla de los nativos del lugar con los españoles, que fueron creando su propio dialecto y su propio acento, un acento particular que caracteriza a cada región. El dialecto en sí se compone de una estructura mínima, mucho menor a la de la lengua, y que permite a cierto sector comunicarse, pero pasando de esa región a otra región, ya la comunicación con el dialecto se vuelve un poco interrumpida o casi imposible, ya que solo
Esos signos y esas señas se manejan de región en región nada más, lo cual caracteriza a cada pueblo. Inclusive dentro de una familia se tiene un dialecto específico, ciertas señas, ciertos signos que otras personas a lo mejor no entenderían. Es por eso que hay una diferencia entre lengua y dialecto que debemos entenderlo. Con respecto a nuestro país, que sabemos tenemos dos idiomas nacionales, que son el guaraní y el español, muchas personas confunden, sobre todo de otras regiones que vienen a nuestro país, y le informamos de esta característica que tenemos dos lenguas, y la confunden con dialecto. Eso muchas veces nos enfurece como paraguayos, ¿verdad? Que no se reconozca, ya que entendemos que la lengua es una estructura mayor a la de un dialecto. ¿Por qué no es un dialecto? Porque en otras regiones también se utiliza el guaraní, no solamente en Paraguay. Entendemos que en parte de Bolivia, Argentina y Brasil, que son nuestras fronteras donde existían también nativos guaraníes, conocen esa lengua, conocen ese idioma, y por lo tanto influenció en muchas cosas, como por ejemplo nombres de ciertas medicinas, de ciertas plantas medicinales de la región, son llamados con la lengua guaraní. Ya se extiende más allá de una región nada más y puede ser entendido. Lastimosamente en nuestro país no la utilizamos el 100% de los paraguayos, pero sí la entendemos, aunque muchos no la quieren utilizar. Lo que es el acento paraguayo también es muy diferente al acento argentino o brasilero, y como mencioné anteriormente, esto se debe a la mezcla que tenemos entre los nativos y los conquistadores, y eso es característico de cada región. Lo importante, y para ir concluyendo, es que el lenguaje necesita de un canal para ser transmitido, y para ello tenemos tanto la lengua como el dialecto, dependiendo de en qué momento, en qué situación la queramos utilizar. Es un medio factible para poder transmitir nuestros pensamientos. Para ir concluyendo con el tema, considero que el ser humano es un ser complejo, maravilloso. Poseemos muchas características que otros seres no poseen, y la lingüística es una de ellas. El medio lingüístico por el cual podemos transmitir estos pensamientos iniciales, que nos permite comunicarnos y socializar con los demás. Entenderlo es bastante importante, utilizarlo es aún mucho más, y utilizarlo de buena manera mucho más importante. Tener la posibilidad de hablar no significa que podamos usarla a diestra y siniestra. Así como tenemos la capacidad de hablar, también tenemos la capacidad de razonar y de tener dominio propio. Por lo tanto, debemos hacer buen uso de este medio de comunicación que es la lengua, ya que podemos llenar de virtudes a una persona, transmitir buenos pensamientos, como podemos destruir a una persona al transmitirle malos pensamientos. Debemos ser críticos en nuestra manera de comportarnos con los demás, y en lo posible tratar de, si sale de nuestra boca palabra, que sea palabra de edificación. Así como dije al principio, el ser humano es un ser complejo, y particularmente yo considero que el ser humano tiene esta característica porque es semejante a su creador, el cual es Dios. Él nos creó con esta capacidad porque quiere comunicarse con nosotros, porque quiere que compartamos con Él, y tener esta característica que le asemeja a nuestro creador es un privilegio. Y es un privilegio que debemos guardarlo bien y que debemos utilizarlo bien. Muchísimas gracias.